actual siglo, sino del siglo pasado, del siglo XX, la crisis de la Gran Depresión, la crisis de los 70, la crisis de deuda, la del 2008 más reciente, todas ellas tenían un carácter de tipo productivo, financiero, ¿no? Sin embargo, la que encaramos hoy está marcada por una seria amenaza a la vida. Me refiero literalmente a la vida humana y a la del mundo natural. Entonces, la pregunta que surge es cómo articular una respuesta económica eficaz que reconozca y plantee ese reto. El desafío es tremendo para los gobiernos y para las sociedades de cada gobierno. Bien, con esto dicho, la invitación de esta charla es a analizar la coyuntura económica, sí, pero tenerla como una pieza de un paisaje más amplio. Y lo haré ubicando de entrada dos temas que caracterizan la preocupación más acuciante en estos momentos: la salud humana y el empleo. Pero voy a ir insertando esas piezas de la coyuntura en la fotografía completa del contexto histórico-económico del cual brota esta crisis de salud y empleo. En concreto me refiero a los 40 años de una arquitectura económica global organizada alrededor de políticas neoliberales, de libre mercado y reducción sistemática de la participación del Estado en la economía. Vamos primero por el tema del empleo. Efectivamente, el empleo ha caído estrepitosamente tanto en los países desarrollados como los países en desarrollo en los últimos meses. Estados Unidos ha alcanzado una tasa de desempleo de 14.7% en abril de este año, niveles ya cercanos a los observados durante la Gran Depresión, que fue de 24.9%, y se advierte que pueda rebasarlo en estos meses. Canadá, por su parte, registra una tasa de desempleo de 13%, mientras que la zona euro de 7.4%. Y bueno, recordemos que el empleo está vinculado directamente al dinamismo de los sectores productivos y servicios, y estos sectores se han desacelerado durante la pandemia que se originó en China, ¿no? El país que dota de insumos para la producción a todo el mundo hoy en día. China nos provee de los insumos. Además, China es hoy el primero o segundo socio comercial de casi todos los países, primero, segundo, tercero, ¿no? Dependiendo de la región. Y desde luego que al interrumpir las cadenas de suministro de bienes por la situación de pandemia a principios de año, cuando China se vio obligada a hacer esto, se generó un efecto de contracción de la actividad económica global. Eso era un efecto esperado. Sin embargo, quiero irme un poco más atrás de esta historia, ¿no? Previo al surgimiento del COVID-19 en China, la economía global ya estaba operando a marchas forzadas, traía una tendencia de desaceleración. En México y otros países de América Latina se hicieron ajustes a los pronósticos de crecimiento económico, incluso a finales del 2019, mucho antes de que finalizara el 2019. Antes de la pandemia, el mismo Estados Unidos llegó a tasas de desempleo de niveles no vistos desde los años 70, es decir, el más alto desempleo en los últimos 50 años, que para entonces era como de 3.5 a 4% en Estados Unidos, previo a la cuarentena, previo a la pandemia ya globalizada, ¿no? La Unión Europea, por su parte, no ha logrado recuperarse desde el 2008, la crisis financiera que se detonó en Estados Unidos por cuestiones del sector inmobiliario. No se ha recuperado desde entonces. Su crecimiento desde el 2008 en la Unión Europea ha sido en promedio de 1% desde entonces, ¿no? Y en términos de desempleo, también la Unión Europea ha padecido desde antes del tema del COVID-19, ¿no? En el 2016 se registró, por ejemplo, el 10% de desempleo, un umbral que no se había visto en Europa por décadas, por mucho tiempo, ¿no?
Con esto que estoy trayendo al frente, podemos decir que antes del COVID-19, la economía de los países y las zonas líderes del mundo no tenían signos de muy buena salud, ¿no? La realidad, pues, es que el mundo no se ha recuperado de la crisis de la burbuja inmobiliaria detonada en Estados Unidos en el 2008. Esa es una de las tesis. Al día de hoy seguimos padeciendo sus consecuencias. Y la razón es que se trató de resolver esa crisis aplicando la misma receta de rescate a las grandes corporaciones financieras. Y de ese episodio económico, los ricos salieron más ricos y la desigualdad se profundizó. Desde luego fue una respuesta de corte neoliberal todavía, donde la lógica que priva es que el gobierno salvaguarda al sector privado y en este caso al sector privado financiero internacional. El dinero público se empleó para el rescate de los más acaudalados y a eso hay que añadir que ya veníamos de un poco más de 30 años de políticas neoliberales que ampliaron la brecha entre ricos y pobres, ¿no? En América Latina, en estos últimos 40 años, también observamos una ampliación de la desigualdad, ¿no? Es hoy en día, de hecho, la región más desigual del mundo, donde 20% de la población concentra 83% de la riqueza. Y es la región donde existe la mayor concentración y acaparamiento de tierras de todo el mundo, además de ser uno de los lugares más peligrosos para ejercer el activismo ambiental, porque aquí ocurren el 60% aproximadamente de los asesinatos a los activistas ambientales y de derechos humanos de todo el mundo, ¿no? Bueno, con esta historia previa a la pandemia, quiero enfatizar que el problema de desempleo y bajo crecimiento económico ya estaba presente antes de que sobreviniera la epidemia global. Solo que el COVID-19 vino a agudizarlo, pero también este episodio nos recuerda de una manera incluso hasta dramática de lo importante y vital que es justamente la salud de las personas para mantener una economía saludable. Es decir, la salud vista como un activo y como un recurso que moviliza el mercado, ¿no? En el sentido de que es la salud de las propias personas y trabajadores. La cuestión que tenemos que encarar, pensando más allá de la cuarentena, es quién va a invertir para generar los empleos que se han perdido durante esta etapa, que ya se habían perdido antes de la pandemia, y los empleos que se necesita generar para ocupar a la nueva población económicamente activa que vaya surgiendo en los siguientes meses o en el siguiente año. Los privados y las empresas no invierten en condiciones de incertidumbre, sobre todo cuando no se tiene una vacuna y no se sabe a ciencia cierta cuándo se tendrá, ¿no? Y esto es por una razón muy elemental. Los privados necesitan un ambiente de confianza para poder invertir y asegurar que sus inversiones tendrán un retorno o una ganancia. Por tanto, tendrá que ser el sector público quien cree las principales fuentes de empleo, pero dentro de una, diría, estrategia organizada en el largo plazo, más allá de la contingencia, y como una política de desarrollo en tiempos de pandemia, quizá estimulando nuevos sectores. Entonces, en cuanto al tema de salud, lo que hemos presenciado en los últimos meses nos ha dejado claro que definitivamente hay una relación muy estrecha entre salud y economía. ¿Por qué? Porque sin salud no hay fuerza laboral disponible para activar las plantas productivas y los servicios. La fuerza laboral en estos días fue enviada a cuarentena, algunos sin empleo, otros con un salario reducido, y todo esto desestimula el consumo y la demanda. E incluso aquellos que fueron enviados a sus casas con su salario intacto, también manejan sus ingresos con mucha más cautela y reducen su consumo, ¿no? Entonces, sin empleo, definitivamente baja el consumo, baja la demanda de bienes, a falta de ingresos de la población, las empresas no venden, empiezan a despedir personas, ¿no? Hay menos ingresos en la población y demás, de modo
que se genera un círculo vicioso interminable. Y esto es justamente lo que hay que detener, el círculo vicioso del empleo-desempleo debido a un problema de salud, ¿no? Lo que vemos en el tema de la salud y la economía es que tenemos una pregunta muy importante que resolver. ¿Qué economía puede sobrevivir con personas enfermas o acechadas por una enfermedad? ¿O qué tipo de economía se puede construir a pesar de que tenemos este acecho, ¿no? ¿Y cuántas vidas vale una economía o vale la economía, ¿no? Les cuento un poco que en el periodo del desarrollo nacional y estado de bienestar, pues los estados modernos invirtieron grandes cantidades en la construcción de hospitales públicos, laboratorios para la investigación y desarrollo en vacunas, en tratamientos médicos, formación de médicos, pero esto se detuvo en los años 80, precisamente cuando cambió el modelo al modelo neoliberal. Y toda esa inversión no era necesariamente porque se tratara de países socialistas, no, eran países meramente capitalistas, Estados Unidos y algunos países en desarrollo, emergentes, pero quizá el capitalismo en ese momento tuvo que reconocer que para salvarse había que inyectarse un poco de dosis de humanismo, ¿no? Y de sensibilidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque se reconoce que la salud es un recurso económico con el que funcionan los mercados, ¿no? Sin salud no hay confianza en los mercados. Y quizá con esa idea detrás es que se invirtió tanto gasto público en la edificación de un sistema de salud, ¿no? De salud pública, desde luego. Como he dicho, se perdió esa perspectiva durante la época del neoliberalismo. En México, por ejemplo, el sector salud invirtió menos con respecto del PIB en todo este periodo. Y bueno, no solamente ocurrió esto en México, también en otros países, en el mismo Estados Unidos, se desmanteló de una manera brutal el sistema de salud pública, ¿no? Del 90 al 2010 en México, la inversión en salud, en el sector público, fue de 3.7%. Y curiosamente y dramáticamente, del 2010 al 2020 cayó aún más, ¿no? Y se ubica en promedio en 2.5% del PIB, muy por debajo del 6% del PIB que recomienda la OMS. También el gasto per cápita en salud cayó en la última década en las dos instituciones de salud pública más importantes de nuestro país, el IMSS y el ISSSTE. Cuando digo per cápita me refiero a gasto por derechohabiente, ¿no? Digamos, y en los últimos 10 años. En el 2010 este gasto era de 18.1% y ya para el 2020 nos encuentra con un 8.2% del gasto total de salud, ¿no? Per cápita. De modo que el COVID-19 nos encuentra con una capacidad limitada para atender una gran población enferma. O sea, y en general, la pandemia nos encuentra con una economía que está debilitada en muchos sentidos. Entonces, será urgente reactivar la inversión en el sector salud. Pero en este sentido hay que tener en cuenta que la salud es un bien público, como lo es la educación, el alumbrado público, ¿no? Y esta inversión tendrá que detonarse desde el sector público. ¿Por qué? Porque las empresas no invierten en la creación de bienes públicos, debido a que su racionalidad es la de generar ganancias, y eso ocurre a base de la propiedad privada, ¿no? A través del libre acceso a todos los bienes que generan. Un bien público funciona como una base de desarrollo porque distribuye los beneficios en todas las capas sociales y de ahí se pueden generar oportunidades para la inversión privada. Y no es que el sector privado sea malo, no quiere invertir en esas cosas, qué sé yo. No, es simplemente que no es su interés, no es su racionalidad. Y cuando llegan a invertir en estos sectores como de salud y educación, es después de que las grandes inversiones en infraestructura y en investigación básica y desarrollo de
de tratamientos, de esos temas que no tienen una representación en un producto vendible, ¿no? Pues es hasta que el gobierno y los estados se encargan de esa actividad cuando el sector privado entra, ¿no? Ya que se establecieron esos fundamentos dentro de esos sectores, ¿no? Entonces, se requiere inversión pública para hacer frente no solo a la epidemia actual o a la contingencia actual, sino como una política de desarrollo en tiempos de pandemia, que además tendrá que tomar en cuenta las nuevas enfermedades o enfermedades colaterales que surgen de esta experiencia de confinamiento, enfermedades mentales, temas como nueva educación de higiene, medidas de protección para la convivencia social bajo nuevas formas de organización y vida social, qué sé yo, y para eso se necesita mucha investigación, se necesita conocimiento, invertir en conocimiento. Emergerán muchos temas, como también temas de estrés laboral, porque pues la casa se convierte en todo, en el ambiente de trabajo, ya no sabes si es clima familiar o es clima laboral. Entonces, todo esto va a generar problemas de salud, ¿no? Que se tendrán que atender para mantener la fuerza laboral activa, saludable y con capacidad de producir, ¿no? De ser productiva. Ahora, otra dimensión muy importante del problema de salud que estamos enfrentando y de la que casi no se habla y resulta preocupante, es la dimensión medioambiental, ¿no? Tal vez a todos ustedes también les resulte un poco extraña esta conexión, pero hay una conexión íntima, directa. Y es preocupante el nivel de ignorancia general al respecto y también que los gobiernos, que sí lo saben, no hablen demasiado sobre esto o lo ignoren. Primero, la salud humana es un reflejo de la salud del medio ambiente y son muchos ya los informes científicos que nos venían anunciando que hemos llegado a un punto de quiebre en cuanto a la erosión de los ecosistemas debido a la actividad humana. Y cuando digo actividad humana me refiero más precisamente a la actividad económica, porque las actividades culturales pues, no tienen ese alcance para deteriorar la actividad, los ecosistemas, ¿no? Es más que nada la actividad económica. El surgimiento de virus cada vez más agresivos o que generan nuevos y extraños síntomas son de transmisión zoonótica, es decir, que se transmiten de animales a humanos. Y claro, esto ha existido siempre, esta relación humanos-animales. La gran diferencia es el tremendo asedio a los ecosistemas que ha ocurrido en por lo menos el último siglo y que hace que estemos aún más cerca conviviendo en condiciones de estrés animales y humanos. La lista de enfermedades de transmisión zoonótica incluye al SIDA, el ébola, los SARS y desde luego el COVID-19 como sus precursores SARS se ha originado en murciélagos, subsecuentemente transmitido vía otro animal portador y llevado a un mercado donde se comercian animales vivos, ¿no? Hay toda una disciplina hoy en día que estudia la relación entre la ecología y salud humana, llamada ecosalud, y tiene ya diferentes asociaciones científicas, entre ellas la EcoHealth Alliance, tiene grupos de científicos que en los últimos años se han dedicado a documentar la relación entre nuevas pandemias y la deforestación. También se ha documentado que el comercio de animales salvajes y cuyo comercio está prohibido resulta una causante de estos nuevos virus. Y lo que reportan, y aquí es lo que es necesario poner bastante atención, es que habrá más pandemias. Esta no será la única en los siguientes años y décadas. Y no solamente debido a la deforestación, sino por los efectos en los ecosistemas globales y locales que trae el fenómeno de cambio climático. Entonces, lo que queda en evidencia es que la invasión degenerada a los ecosistemas termina amenazando la propia salud humana y por ende a la economía. Por tanto, aquí se tendría que advertir que el tema de protección ambiental tendrá que incorporarse a las políticas de salud pública.
Ahora, más allá de la relación directa entre medio ambiente y salud pública, está también la dependencia directa de la economía sobre la base natural biofísica. Y quiero hacer énfasis de nuevo en esto, que así como hemos advertido antes, que sin salud no hay economía, sin ecosistemas saludables tampoco. ¿Por qué? Porque todo proceso económico depende de la disponibilidad, uno, de fuerza laboral y una base biofísica resiliente que dote de insumos a la planta productiva y que ayude a reproducir la fuerza laboral con alimentos, agua potable, energía y demás, ¿no? Y cuidados. Desde luego, la tecnología, la variable tecnología es de suma importancia, no la ignoramos, ¿no? Pero la tecnología sin un recurso como la energía, ¿no? Que proviene de una base biofísica natural, como el carbón, como el petróleo, o como el aire, el sol y demás, pues no podría operar, ¿no? O difícilmente podría operar. De modo que enfrentamos la realidad de una base biofísica en estado crítico de degradación, ¿no? Y eso lo advierten numerosos reportes que luego podemos compartir o que después podemos platicar sobre ellos. En el último reporte, por ejemplo, sobre biodiversidad de la IPBES, se indica que alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran bajo amenaza de extinción, más que en cualquier otra época de la humanidad. ¿Y por qué esto es relevante en términos económicos? No, bueno, pues porque la escasez de biodiversidad dificulta la producción económica. Un ejemplo sencillo, es más difícil pescar, tener peces, cuando las cadenas alimenticias en los ríos y océanos no reproducen las especies que se comercializan, ¿no? Así que tenemos que transitar una economía con sentido de resiliencia. Si alguien por ahí no está familiarizado con el concepto de resiliencia, podemos hablarlo después. Resiliencia tiene que ver con la capacidad de recuperación y sostenimiento de las capacidades de ese organismo o de esa entidad en el largo plazo. De modo que cuando son resilientes, los ecosistemas y la biodiversidad se reproduce y con eso se garantiza que los procesos de producción continúen en el tiempo, ¿no? Porque de ahí se pueden seguir extrayendo los recursos para la economía. Además, la degradación actual de la base biofísica es por la tremenda dependencia de los combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, por lo cual es necesaria una transición energética hacia energías renovables. Pero esto no ocurrirá por sí solo, porque las élites petroleras aún controlan gran parte de la economía global y oponen resistencia. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, es que la pandemia podría brindar una gran oportunidad de replantear desde otra perspectiva la transición energética, pues por un buen tiempo la demanda de petróleo estará deprimida por el cierre de fronteras, por una más lenta movilidad de bienes a escala global. Por ahí se habla de que es muy probable que haya un proceso de desglobalización debido a la pandemia, ¿no? Entonces, esta lenta movilidad hará que haya menos demanda por recursos energéticos que se usan para el transporte de mercancías de una esquina del mundo a la otra, ¿no? Las cadenas de aprovisionamiento de bienes muy probablemente se empezarán a articular, pero más a escala global. Y eso por una necesidad, ni siquiera porque haya sido un proyecto planeado, pensado, sino porque es una reacción a la circunstancia, ¿no? Además, la propia incertidumbre de la pandemia plantea bajas expectativas de dinamismo en el comercio internacional. O sea, los países están más preocupados en este momento por el resguardo sanitario, es decir, por las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Para que no haya mayores perturbaciones en sus propias sociedades y economías. Entonces, de forma tal que la industria petrolera enfrentará por un buen rato crisis de demanda. O sea, ya en abril observamos una caída estrepitosa del precio del petróleo, ¿no? Por la misma razón. Y esto, pues, no fue un hecho planteado, sino que es
es algo que está pasando por fuerza, por un hecho externo, y plantea la posibilidad, ¿no?, de que la resistencia a este cambio o transición energética sea más leve, porque antes la excusa convencional era: no podemos detener la economía para instalar fuentes energéticas renovables, resultaría muy, muy costoso, ¿no? Pero hoy, por causas externas, está semi-detenida y nos obliga a replantear cómo vamos a resolver problemas de abasto, problemas de cadenas productivas, pensando en que probablemente no tengamos la capacidad de estar transportando bienes de una esquina del mundo al otro, ¿no? Entonces se puede pensar desde luego que la industria petrolera actual financie la transición energética. Todo este paisaje nos muestra que estamos ante un punto de inflexión que puede convertirse en una oportunidad para estimular nuevos sectores productivos, ¿no?, para reconectar el campo y la ciudad dentro de los márgenes de un país y pensar en cómo vamos a resolver, ¿no? Aquí lo más importante es ya más allá del diagnóstico es cómo vamos a resolver necesidades inmediatas en este contexto de pandemia. Digamos, el abasto alimentario, ¿sí? Eso, más que un problema, veámoslo como una oportunidad, ¿no? 40% de los granos básicos vienen del exterior. Ahora, podría ser este momento la oportunidad de rearticular cadenas productivas de alimentos locales, ¿no?, para abastecer a los grandes puntos de consumo, que son las ciudades. Es bien curioso que las grandes ciudades, las ciudades globales, normalmente se alimentan de productos que vienen del exterior. O sea, y eso implica un esfuerzo de movilización de recursos energéticos de todo tipo, para traer, por ejemplo, un kiwi a nuestra mesa, ¿no?, o los fideos chinos a nuestra mesa, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se generan cadenas alimentarias globales en ese sector esencial, que es el de alimentos, y que va a ser un sector que bien podría promoverse a nivel nacional, local, para resolver una situación y que a la vez va a traer el efecto colateral de un consumo energético menor para poder alimentarnos. Pero bien, podemos hablar de eso más adelante. Todo este tema de generar cadenas productivas nacionales en el sector alimentario, en el sector energético, pues ya son temas que se vienen planteando desde hace tiempo y nuestro propio gobierno también lo ha venido anunciando. Yo creo que la pandemia lo único que hace es urgirnos a acelerar el paso para concretar esas estrategias. Y bueno, ya para redondear los 3 temas que vine explicando y con los cuales caracterizo la crisis actual como una crisis de empleo, salud y medio ambiente, que me parece que esas son sus manifestaciones, pero al mismo tiempo, cuando vamos explorando a profundidad de dónde viene la agudeza de esta manifestación de los problemas, nos damos cuenta que ahí mismo se encuentra la solución, ¿no? Y bueno, cada vez que toqué este tema iba perfilando otro asunto que me parece de fundamental importancia: la centralidad del Estado para articular una respuesta ante una crisis de grandes proporciones como la que vivimos. Hemos visto que los estados han sido la única entidad capaz de coordinar los programas de emergencia ante la pandemia. Y esto es porque el Estado es la entidad que coordina el interés público. Tanto la economía como la salud son asuntos de interés público. Aunque hasta este momento hemos visto respuestas nada más de emergencia, es muy probable que la circunstancia vaya dando la pauta para replantear planes de más largo plazo y articular todas estas medidas en una estrategia de desarrollo acorde a la nueva circunstancia. Lamentablemente estamos hablando de una pandemia
y en este sentido no se trata solamente de 40 días como todos quisiéramos, se trata de un arco de tiempo hasta que se encuentre la vacuna, se distribuya y efectivamente resulte con buenos resultados. Bien, pues este replanteamiento, ¿no? Será necesario. Y es así porque ocurren eventos que trastocan las propias placas tectónicas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, las guerras mundiales. Por su alcance devastador y porque al final de ellas hay un reacomodo tremendo de fuerzas geopolíticas, han derivado en nuevos pactos sociales. En la época de entreguerras, no solo se tenían las secuelas de la Primera Guerra Mundial, sino que a ello se sumó el tema del profundo desempleo que simulaba los efectos de una catástrofe, ¿no? de grandes magnitudes. La guerra destruye cosas, ¿no? Destruye las fábricas, destruye las casas, ¿no? Tiene un poder destructor. Y ahora, le sumas el desempleo, el desempleo lo que hace es desactivar la planta productiva, ¿no? Se queda ahí ociosa, como abandonada, ¿no? Y por eso es tan destructivo para la economía el hecho de que se observen se observen altos niveles de desempleo, porque de manera indirecta se destruye la planta productiva. Y bueno, pues en el periodo de entreguerras, con este paisaje de devastación, desempleo, pues surge el conocido Nuevo Pacto o el New Deal durante la administración de Franklin Roosevelt. Pero, y lo que tenía en el centro era salvar la economía, salvar la planta productiva. Y ante unas condiciones de tremenda devastación devastación, bueno, porque veníamos de una posguerra y de tremendo desempleo, hay mucha incertidumbre y los privados no invierten, ¿no? Y curiosamente también era una época en la que todavía se vivía en la parte final del liberalismo económico, ¿no? Donde el Estado también tenía una participación bien reducida, había como la lógica del libre mercado, ¿no? Y se llegó a esa profunda crisis. Así que el Estado tuvo que surgir como el ente coordinador de la respuesta a esa crisis. De manera análoga, estamos a una crisis de grandes proporciones. No venimos de una guerra mundial exactamente, pero sí libramos por primera vez en la historia de la humanidad una batalla global contra una enfermedad. Y esto también atenta con la preservación de la planta productiva. Las alternativas dadas por el influyente economista en aquel tiempo de entreguerras y luego de la posguerra, o sea, post la Segunda Guerra Mundial, el economista John Maynard Keynes ofrecía las alternativas basadas en políticas de pleno empleo y gasto público que resultaron efectivas y salvaron a la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía que reactivar la economía, generar demanda, y para que haya demanda, la gente tiene que tener ingreso, por lo cual el empleo se vuelve una prioridad. Cuando estamos hablando de ingresos vía empleo, es mucho más efectivo que ingresos vía préstamos de nuestra, digamos, a escala familiar. Si me presta mi hermana, podré sobrevivir el siguiente mes, pero podría no ser sostenible que me preste durante un año, ¿no? Y en cambio, cuando se tiene un empleo, pues se tiene autonomía para el gasto y la demanda. Entonces, aquí lo que se necesita es reactivar la demanda de la economía, porque los negocios necesitan también liquidez, y para los negocios es más importante poder vender de inmediato a que les presten, ¿sí? Porque ellos necesitan la confianza de que van a tener el retorno de su inversión de manera inmediata, ¿no? Entonces, aquí la propuesta de John Maynard Keynes sería bastante conveniente revisitarla,
bueno, hay ya premios Nobel de Economía que nos dicen que las medidas convencionales que se han tomado ante crisis anteriores en el siglo, digamos, en los últimos 50, 70 años, no pueden funcionar en este momento, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esa centralidad del Estado para generar políticas de pleno empleo, garantizar que la población tenga ingresos, que con esos ingresos demande, consume y que los negocios activen su producción y demás. Ahora, diferente a la época del New Deal, en donde era famosa aquella anécdota que decía, hay que generar trabajos, no importa si se trata de contratar unos trabajadores para que caven pozos y otros para que los tapen, ¿no? Era absurdo, pero en cierto sentido tenía bastante lógica, porque se identificaba que el tema era que la gente tuviera trabajo, garantizar que tuviera trabajo. Ahora, en este caso no es que se trate de generar cualquier trabajo. Nuestra condición nos está dando algunas señales y algunas pautas de que sería posible estimular nuevos sectores productivos, ¿no? O articular cadenas locales con un sentido de producción pues más amigable ambientalmente y demás, ¿no? Capacitación en ese sentido, qué sé yo, o estimular sectores con un perfil de innovación, pero sectores de los llamados bienes esenciales, ¿no? Pero con una perspectiva de innovación. Otro economista también muy conocido, influyente, Joseph Schumpeter, veía que las crisis eran una gran oportunidad, les llamaba, era la oportunidad de la destrucción creativa, ¿no? Y la destrucción creativa tiene que ver con el desplazamiento de viejos sectores por nuevos. Y esto ocurre de una manera mucho más directa e intensa en épocas de crisis, ese desplazamiento. Entonces, otra de las razones por la que el gasto público se presenta como el recurso para encarar la crisis es que, de nuevo, las empresas y los privados necesitan un ambiente de confianza para invertir, ¿sí? Y ese ambiente de confianza difícilmente se puede garantizar en un contexto de pandemia, en donde es incierto cuándo se va a tener la cura, cuándo se va a tener la vacuna y demás, ¿no? Y además que estamos en una situación de confinamiento. Habrá que pensar en estrategias de empleo considerando pues nuevas reglas sanitarias, considerando que se trabaja en casa, ¿no? Con todas sus limitantes, o reacomodar la infraestructura de los lugares de trabajo para que se pueda trabajar con una seguridad sanitaria. O también estimular sectores de producción de insumos para la seguridad sanitaria, qué sé yo, ¿no? Como que la misma circunstancia nos va dando la pauta de en qué sectores se podría hacer esa inversión. Y bueno, no quiero perder de vista otra cosa, ¿no? Que será necesaria la inversión en salud, inversión y como se trata de un bien público, pues será el sector público quien podría responder, ¿no? Ahora, ya para finalizar, en aquel tiempo hice un paralelismo con la época del New Deal, ¿no? Tenemos sus matices, no estamos en una situación exactamente igual, ¿no? Pero ya de hecho los países y los gobiernos están destinando recursos públicos para la contingencia. ¿Qué mejor que esos recursos se articulen en un programa de desarrollo que opere dentro de un contexto de pandemia, ¿no? Ya Estados Unidos destinó 2.2 billones, Francia 145,000 millones de euros, España el equivalente al 20% de su PIB, y en México y otros países en desarrollo también se están destinando recursos, aunque con una escala mucho menor debido a que se trata de países en desarrollo, ¿no? Y es muy posible que todos los países se van en la necesidad de seguir destinando recursos,
y bien valdría la pena que mejor todo ese gasto se articule en un proyecto de desarrollo de largo alcance, ¿no? Estas propuestas, por ejemplo, un proyecto de desarrollo para estimular sectores de consumo esencial, sectores de la llamada economía verde y demás, ¿no? ¿Para qué? Para sostener la economía en el largo plazo, ¿no? De hecho, todas estas ideas no crean que las he inventado yo, han circulado ya por algún tiempo, solo que este contexto nos viene a dar la oportunidad de impulsar algunas otras alternativas que ya andaban por ahí, pero que no se veían como tan viables debido a la otra normalidad. Sin embargo, la nueva normalidad va a ser distinta, ¿no? O más bien la normalidad que viene es muy probable que no sea igual a la que teníamos antes, ¿no? Pues bien, todas estas estrategias, les digo, no es una cosa nueva. De hecho, creo que el proyecto un poquito más redondeado en términos de perspectiva de Estado y demás es el llamado Green New Deal o el nuevo Pacto Verde, ¿no? Que está a debate sobre todo en Estados Unidos. Y la resistencia a este tipo de propuestas ha sido siempre más o menos bajo el mismo argumento. Cuesta mucho transitar hacia una economía diferente, verde, no basada en fósiles, en hidrocarburos. Pues bien, ahora, de frente a la crisis actual, deberíamos preguntarnos cuánto nos ha costado la inacción, ¿no? Sobre todo considerando estos elementos que he puesto sobre la mesa. Como decíamos, estamos en un punto de inflexión y las alternativas están a debate, disputa. Estas han sido solamente algunas reflexiones. Quiero dejar aquí mi intervención para que podamos empezar con el diálogo entre todos. Y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctora Tania. La verdad hay muchos comentarios, tanto aquí en nuestro chat como en el Facebook. Voy a empezar para que aprovechemos tanta participación que hay. La primera la hace José Rodríguez, quien dice: después de esta crisis sanitaria, ¿aumentará el impacto de la migración en el crecimiento económico de las naciones? Refiriéndome a la onda migratoria africana a Europa, la migración centro- y sudamericana hacia Estados Unidos o la migración de países asiáticos hacia India. Bueno, mira, en un contexto... No, diga. Sí, es que le iba a repetir la pregunta si no se había entendido, pero es sobre el impacto de las migraciones con esta situación que estamos viviendo. Por favor. Sí, lo que entiendo de la pregunta es si esta epidemia será detonante de una ola migratoria todavía más grande, ¿no? En diferentes puntos del planeta. No lo creo. Yo creo que, o sea, la intención de migrar, la intención de desplazarse va a estar presente como ya estaba presente, ¿sí? Pero los candados para entrar van a ser aún más severos, ¿no? Precisamente por el miedo y por las restricciones sanitarias, ¿no? Es muy probable que se detengan de tajo, ¿no? De hecho, ya estaba activado ese proceso de detención de los flujos migratorios, ¿no? Lo que viene a pasar con el COVID-19 es que se intensifican esos procesos. Entonces, puede ser que la intención de migrar esté presente, pero también la barrera va a ser todavía más dura. Ya, perfecto. Fíjese que en Facebook hay muchas inquietudes al respecto de que se piensa que estamos ante un momento de oportunidades para nuevas inversiones, oportunidades para crear, oportunidades para resolver muchos problemas añejos. Varias personas en el Facebook comentan en ese mismo sentido. ¿Qué nos podría decir usted al respecto de esto, ver la pandemia como un área de oportunidades? Yo pienso que es el enfoque correcto, verlo como una oportunidad. Mire, la pandemia
Y este virus, espero que haya quedado más o menos claro, no es un meteorito que nos cayó de un planeta extraño, ¿no? Sino que surge, brota como producto de un proceso histórico, económico, social y natural, ¿no? De nuestro planeta. No es un meteorito así como que, nos llegó y no supimos qué hacer y no lo desconocíamos. No, ahí estaba la evidencia, ahí ha estado la evidencia sobre el tema de cambio climático por mucho tiempo y demás. El tema es que o se niega o se enfrenta, ¿sí? Entonces, estamos ya en un umbral en donde tenemos que verlo y eso nos plantea la gran posibilidad de retomar aquellas respuestas que ya estaban circulando, ¿no? Y que nos advertían de esta problemática. Es, por ejemplo, la oportunidad de replantearnos nuestra base energética, pero pensando en la circunstancia actual, ni siquiera es porque soy ambientalista, porque somos ambientalistas y queremos que todo sea verde, no, es porque, de hecho, hay baja movilidad de mercancías a escala global, lo cual significa que no necesitamos gastar tanto petróleo, ¿no? Y que al contrario, tenemos que mirar al mercado doméstico, a los sectores locales para poder abastecernos de los bienes básicos, ¿no? Entonces, como para eso no se requiere tanto combustible, por ejemplo, que es que el combustible para el transporte a escala global es una de las fuentes de demanda de hidrocarburos más grande, pues entonces podría ser una oportunidad de replantear la posibilidad de transitar a otras energías que habían sido puestas de lado por la idea de que no generan suficiente energía para abastecer la demanda de energía, digamos. O sea, se puede tener algo de stock energético vía las plantas eólicas, pero si abandonamos los hidrocarburos, ¿no? Pensando en la condición anterior de la economía, pues no se abastece la demanda de hidrocarburos, ¿no? Pero ahora que de por sí la demanda está estancada o ha caído estrepitosamente, podríamos pensar en la posibilidad de reorganizar la economía usando esas energías. Es una manera, es una reflexión, ¿no? Todo esto es como para pensar hacia adelante, como posibilidades. Pero, o sea, todo esto, todas las estrategias y planes de desarrollo y demás no se mueven con tanta velocidad. Es ahí el reto. Perfecto, muchas gracias, doctora. Antes de hacer la siguiente pregunta, le quiero comentar que está recibiendo usted saludos vía Facebook de Culiacán. Gracias. De Puebla y de otros lugares de la República que nos están siguiendo en el seminario virtual y que, bueno, le agradecen mucho todo esto que nos está comentando. Muchas gracias. José Rodríguez dice, ¿habrá cambios en la ley federal del trabajo y por ende los contratos colectivos? ¿Y qué ajustes tendrá que haber en las condiciones de trabajo y en las dependencias? ¿Hay algo publicado que nos pueda orientar sobre esto? Bueno, yo creo que necesariamente va a haber algunos ajustes. No tengo como a la mano el dato de si ya se generó algún decreto, alguna nueva ley y demás, pero si esto en el esta condición de confinamiento, y confinamiento vamos a llamarle de entrada y salida, ¿no? Porque puede ser que nos desconfinemos por un periodo, pero luego haya rebrotes y entonces hay que confinarnos de nuevo, ¿sí? Entonces el tema laboral va a ser fundamental aclararlo, ¿no? Porque no es lo mismo tener un espacio laboral en donde estaban todas las seguridades cubiertas, digamos, ¿no? Por ejemplo, para, no sé, el trabajo de oficina, en las oficinas hay muebles ergonómicos, qué sé yo, está todo el clima preparado para desempeñar ciertas labores, pero en la casa es diferente, la casa se vuelve todo, la casa es el parque de recreación, la escuela de los hijos, el cine, el trabajo. Entonces, desde luego que se tienen que poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Porque no se puede tener el mismo nivel de productividad
en casa que en un clima laboral propiamente. Aquí hay como climas laborales y climas familiares entrelazados, ¿no? No sé, pero creo que será un tema muy importante abordar en los siguientes días, meses, porque lamentablemente esta situación no se va a hacer de pandemia, pues no se resuelve el día de mañana, como todos quisiéramos, ¿no? Sino que más bien hay que encontrar una estrategia de vivir en ella, ¿no? Y de tener una economía eficaz en medio de esta situación, que creo sí se puede. Hay sectores, hay maneras de organizar los espacios para generar las condiciones de trabajo, ¿no? Pero todo eso se tiene que desfogar en una conversación pública, ¿no? Porque se trata del interés público, las vidas, la salud, la economía. Y la economía es un derecho de las personas, porque la economía es cuando hay desempleo es equivalente a una enfermedad, más o menos. Se habla de pandemias económicas, por ejemplo, ¿sí? Porque la gente se afecta en su moral, en su integridad cuando no tiene el ingreso para poder sostener sus medios de vida. Entonces, creo que es bien importante contener estos dos fenómenos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos tal cantidad de preguntas, le juro que estamos batallando para escoger qué le pasamos ahorita para que se amplíe un poco y se profundice más. Mire, Miguel Ángel López nos dice, la brecha entre los países industrializados y las economías emergentes será mucho, mucho más amplia. ¿Cómo podemos pensar en oportunidades ante esta situación? Bueno, mira, es que necesariamente, ya ni siquiera, como repito, ni siquiera por un plan o por un tema ideológico, las economías y los países van a tener que voltear hacia adentro, hacia su articulación interna, ¿no? Mercados internos, mercados domésticos, por una necesidad, por una respuesta pragmática. Y esto incluye tanto a los desarrollados como a los en desarrollo, ¿no? ¿Se ampliará la brecha? Bueno, todo depende de si se hace algo o no se hace nada, ¿no? Todos los escenarios que se pronostican generalmente tienen su punto de partida y de proyección en el momento presente, ¿sí? Pero ese momento presente no considera las variables que se pueden mover en el tiempo, ¿no? Y yo creo que tanto los gobiernos en desarrollo como los desarrollados van a ir ajustando sus planes y programas económicos, ¿no? En función de las necesidades. Es bien curioso que, por ejemplo, Inglaterra misma está cambiando ciertas reglas fundamentales, ¿no? Como que el Banco Central ahora le está comprando deuda directa al gobierno, lo cual parecía algo prohibido. Era algo que en condiciones normales no lo hacen, pero lo está haciendo porque hay que inyectarle liquidez al gobierno para que gaste y contenga el desempleo y demás, ¿no? Entonces, vamos a ir observando ese cambio de reglas, ¿sí? Y el cambio de reglas puede generarnos o puede plantear la posibilidad de contener de una manera creativa la crisis, ¿no? Y revertir. Claro que si no hacemos nada o hacemos lo mismo, difícilmente vamos a observar un resultado distinto, ¿no? Al que se pronostica considerando que no se hace nada o haciendo lo mismo. Aquí hay la última pregunta, porque ya se nos va a acabar el tiempo, sí. Doctora. Mire, es de Víctor Rodríguez Cigales, es muy largo lo que él comenta, pero la voy a relacionar con otra pregunta que hace Andrés Manuel, porque creo que hay una relación entre las dos. Él lo que pregunta es si en esta reactivación económica, ¿qué papel tendría que jugar la fiscal y cómo tenemos que apoyar a las empresas? Perdón, Roberto, ¿me puede repetir? Puedan aguantar ellas.
¿Me podría repetir la pregunta? Porque Sí, la pregunta que hace Víctor, sí, cómo no. Mire, Víctor Rodríguez Cigales, ¿sí me escucha usted? ahora, ¿Todavía sí me escucha? ahora sí. Sí me escucha, Sí. ok. Mire, Víctor Rodríguez Cigales nos pregunta respecto a qué papel tiene que jugar o cómo tendríamos que considerar la moratoria fiscal para el rescate económico. Y se relaciona esta pregunta con una de Andrés Manuel, que él dice que cuánto podrán aguantar las empresas. Ok, a ver, vamos por partes. La moratoria fiscal, me imagino te refieres digo, agradezco de antemano a todos los que han hecho preguntas muy interesantes y eso genera pues, más debate, más estímulo para el pensamiento. Además, se los agradezco mucho. Muy buenas preguntas todas. Bueno, ¿cuál es el papel de la moratoria fiscal? Me imagino que te refieres a la deuda, ¿no? A generar deuda para poder aumentar el gasto público. Bueno, es un tema que se tiene que tomar con con ciertas premisas, ¿no? Y diferentes premisas de acuerdo a la condición de cada economía, ¿no? Hay economías que tienen un margen más estrecho para endeudarse, otras que tienen un margen más amplio, ¿no? Pero en todo caso, aquí había que preguntarse de qué manera se generan las condiciones saludables, económicas, para posibilitar el gasto público, un gasto público que genere empleos y que ese empleo genere demanda para activar la economía, ¿sí? Y aquí voy a conectar la respuesta a Andrés Manuel sobre cuánto pueden aguantar las empresas. Es el tema, que las empresas necesitan que les compren sus bienes para poder activar el ciclo de producción y acumulación que es su finalidad y es su lógica, ¿no? Entonces, la vía más directa es la de la demanda, generar demanda en la economía, ¿sí? Porque si no, se continuará el ciclo vicioso de no hay demanda. Veámoslo así de simple. Cuando un negocio no tiene demanda, no se le compran sus bienes, disminuyen sus ingresos. Cuando disminuyen sus ingresos, hacen ajustes con su planta laboral, ¿sí? Despidos y demás, hasta el grado de cerrar, ¿sí? Cuando cierran y hay despidos, pues hay menos ingresos en general en la economía, porque la gente no tiene empleo y demanda menos, y se da una escalada de cierre de empresas, ¿sí? Entonces, por eso el sector público tiene que entrar a contener el desempleo, ¿no? Y vía la herramienta fiscal, que es el gasto público, ¿no? Generar empleos en áreas estratégicas, en áreas obra pública, o estimulando estos sectores de consumo esencial, identificar los trabajos que pueden ser posibles en diferentes áreas o diferentes regiones del país, ¿no? Para que la gente esté ocupada y tenga ingresos y pueda mantenerse la actividad económica, no se dé esa escalada de cierre de empresas, ¿sí? Entonces, por ahí es que tiene que ser una estrategia muy eficaz e inmediata. Ese es el tema, que el desafío es muy grande porque el margen de maniobra es estrecho. O sea, se tiene que actuar ahora, contener el desempleo, que si no se va a dar una escalada tremenda y vamos a tener 2 epidemias, ¿no? 2 epidemias en donde que no queremos saber cómo se ve ese mundo. Entonces, hay que entrar a contener. Ahí tenemos la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de John Maynard Keynes, que nos ofrece algunas respuestas al respecto. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que ya con esto vamos a terminar. Si me permite, voy a hacer yo un breve resumen de lo que usted ha dicho y espero no cometer a ningún gazapo. Usted abordó, como muy bien lo señaló, 3 temas. Que son el tema de la salud, el tema
de la economía y particularmente enfocado en empleo, aunque también tocó otros aspectos. Y otro muy importante que no ha salido tanto oportuno que se plantea ahorita, que es el del medio ambiente, porque finalmente somos parte de un medio ambiente y si este medio ambiente colapsa o acaba de colapsar, como entendimos bien, pues va a ser un problema muy fuerte. Entre las últimas preguntas que hubo en el Facebook, creo que muy bien usted retomó ahorita en esta última parte, que es cómo el ciudadano puede hacer algo en la situación actual para apoyar. Ha sido muy claro lo que usted ha dicho. En primer lugar, tenemos que trabajar, tenemos que participar como demandantes en el mercado para activar nuestra economía y para que esta economía se levante. Y tenemos que participar. Yo entiendo que estas tres son las fórmulas por todo lo que usted ha dicho: trabajar, demandar en el mercado, o sea, participar como demandantes del mercado, como la parte demandante, haciendo la demanda en el mercado, y participar, o sea, estar atentos precisamente a las acciones de gobierno que se vayan a hacer para reactivar nuestra economía. Le agradecemos mucho. A mí me ha dejado impactado lo que ha mencionado sobre Ecosalud. No tenía noticia de estas investigaciones que se hacen en Ecosalud, pero me parece interesantísimo todo esto. Ciertamente el actuar de todos nosotros impacta nuestro medio ambiente, eso lo venimos escuchando tanto tiempo, pero ahorita usted nos ha dado luz al respecto de esto. Sí. De una manera que me parece brillante. Ha sido en verdad sumamente ilustrativo lo que usted ha dicho. Y bueno, vamos a terminar entonces. Le agradecemos mucho. Queremos invitar a todos a continuar con nosotros en este seminario virtual el día de mañana. Y también, por supuesto, la doctora Tania está invitada. Tenemos la segunda parte de la presentación del maestro Alvarado Castellán y la estética o la vuelta a sí mismo, que es también otro tema muy interesante en nuestro seminario. Y también les invitamos a participar en las otras iniciativas a distancia que estamos desarrollando, como las cápsulas culturales y literarias del Espacio Cultural San Lázaro, los lunes, miércoles y viernes a las 12 horas en el Facebook de la Biblioteca Legislativa, el martes y jueves a las 17 horas en el Facebook de la Biblioteca General, y también en la iniciativa Tan Lejos y Tan Cerca, enviándonos un video con sus lecturas favoritas de no más de 5 minutos al correo electrónico circulodelectura@diputados.gov.mx. Estas las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Pues bueno, doctora, muchas gracias. No sé usted una última cosa que quiera decir o de una despedida. Sí. Bueno, pues nada más agradecerles de nueva cuenta a los organizadores del seminario virtual y a todos los participantes por su activo diálogo, por enviar preguntas. Quisiera retomarlas, si me las pueden enviar posteriormente para estudiar. Claro que sí. Y para seguir en esta conversación. Creo que es muy necesaria y pues la invitación también sería a estar pendientes de las nuevas formas de participación ciudadana, incluso en contexto de pandemia. Y pensar en que toda crisis es una oportunidad. Pensemos en Schumpeter, es una destrucción creativa. Completamente de acuerdo, muchas gracias, y queremos agradecer a los participantes de Bolivia, de Culiacán, de Puebla y de otras partes de nuestro país y de otras partes del mundo que también se enlazaron el día de hoy para escuchar esta interesantísima conferencia en nuestro seminario virtual. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.